Paneles solares, puesta en marcha. Hoy fuimos invitados por uno de nuestros ex estudiantes a inaugurar el proyecto de energía solar. Vamos a ayudar a revisar cómo quedaron sus conexiones, a configurar el inversor híbrido, hacer unas pruebas iniciales y mucho más. Así que si tú estás interesado en instalar próximamente tu proyecto de energía solar en tu casa, quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. Bienvenidos. Un saludo muy especial para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. Profe, pilla ve, ahí ya tenemos la instalación caja y lista para que nos ayudes a revisar cómo Ah, vamos. bueno, ¿cuántos paneles se instalaron al fin? Profe, pues ahí van 5 paneles. En el cuarto eléctrico tenemos la batería de litio, el inversor y pues las cajitas con las protecciones y la Ah, bueno, cajita. entonces vamos a revisar todo lo que son las conexiones para terminar de revisar toda la instalación y validar de que todo quede bien Listo, configurado. pues Vamos vamos a entonces. revisarle, dale. Bueno, vamos a hacer las pruebas de la planta solar, vamos a hacer las mediciones, vamos a encender los paneles, la batería, vamos a encender todo. Entonces vengamos para acá para ver todo el proceso. El inversor marca Felicity Solar de 5 kilovatios, batería de litio de 5 kilovatios, 100 amperios, 48 voltios y las respectivas cajas. Entonces, esta es la caja de los circuitos de la casa, o sea, que vamos a tener circuito de iluminación, nevera, etcétera. Este breaker es para traer energía de la calle, porque el inversor lo vamos a alimentar tanto con paneles solares, lo vamos a alimentar con batería y con energía de la calle. Y ya la configuración es la que vamos a entrar a modificar, ¿no? Si queremos que la prioridad sea los paneles y las baterías y la última sea la calle, o que la prioridad sea la calle y la segunda prioridad sea los paneles y por último, las baterías. Son las diferentes configuraciones que se pueden hacer, ¿no? El famosísimo SBU o UBP, bueno, etcétera. Vamos a revisar un poco las conexiones generales, vea. Aquí está la batería de litio. Esta batería de litio es una elegancia, no es porque las venda yo, ¿no? Pero eso es una elegancia. Una batería tipo pared, muy bonita. Miren la instalación, vea. En el aire, no hay que comprarle base, nada. Ella ya viene con su propia base. Y aquí tenemos el inversor de 5 kilovatios. Este es el breaker de las baterías. Vea. Un breaker de corriente directa para baterías. El breaker de los paneles. Como pueden observar, tenemos la caja de DC y este es el DPS para el tema de los rayos. Porque recuerden que cuando cae un rayo, el 50% se va por el polo a tierra, desde la estructura de los paneles, y el otro 50% pueden ir por acá, por el positivo y negativo de los paneles. Entonces, como este DPS va a estar en paralelo, en teoría el resto del rayo se aterrizaría por acá. Entonces está la caja DC, la caja AC, donde alimentamos la energía de la calle para el inversor en su respectivo puerto de input AC, que sería este de acá. El otro breaker es para sacar energía del inversor ya en alterna, vea, AC output. Este es monofásico. Muy bien. Y la alimentación viene de acá, ¿no? Pero esta alimentación alimenta la transferencia. ¿Por qué? Porque es que este inversor tiene transferencia interna, ¿no? La famosísima ATS. Pero, ¿qué sucede, mi gente linda? Lo que pasa es que si el inversor se llega a bloquear, se llega a desconfigurar, y como estamos por acá, en medio de la nada, por acá arriba, en zona rural, en la montaña, entonces de aquí a que venga uno de los técnicos, pues muy duro, ¿no? Entonces, el cliente puede llegar y colocar la casa en energía tradicional, girando la transferencia. Esta transferencia es manual. A algunas personas les gusta colocar transferencia automática, pero pues esta es manual. A mí me gusta más la manual, porque es que esto no se va a usar todos los días, esto va a usar solamente en caso de emergencia. Entonces la gente manualmente puede pasarse a la energía tradicional. ¿Qué hace la transferencia? Vea, si usted la coloca en uno, el sistema solar, o sea, el inversor va a gobernar la casa. ¿Qué significa eso? Pues el inversor va a alimentar la casa y el inversor selecciona la energía de los paneles, la batería, de la red. Eh, pero si este sistema del inversor no está funcionando, entonces vos manualmente puedes pasar la casa al 2 y ya te quedaría la casa normal. O sea, este tablero quedaría alimentándose de la energía tradicional. Si lo tenemos en uno, pues este tablero lo está alimentando es el inversor. Una elegancia, muy, muy interesante el tema de la transferencia.
Tenemos varios videos aquí en el canal. Igual, acá arriba o por acá abajo les voy a dejar cómo se instala esta transferencia. No tiene ciencia, básicamente tiene dos entradas. Entonces una entrada sería la energía de la calle, otra entrada lo que saca el inversor y una sola salida, que la salida sería alimentar este tablerito que está acá. ¿Mm? Entonces ahora vamos a proceder a hacerle como el inventario de todas las conexiones con el multímetro, mediciones, configuración del equipo ya para terminar el proyecto. Entonces el primer proceso es que la energía ya está viniendo de los paneles, ya. O sea, la energía está entrando en este breaker, pero no está llegando al inversor porque está apagado. Entonces lo primero que vamos a hacer es validar. Voy a quitar este plastiquito. Estrené. Entonces vamos a validar acércate un momentico, Julio, en voltaje y tiene que estar en DC. ¿Sí se alcanza a ver eso ahí en la pantalla? Sí. Voltaje DC. Entonces vamos a ver cuánto voltaje está llegando de los paneles en estos momentos, vean. Están llegando 221 voltios de los paneles. Bueno, algo muy importante que hay que hacer es que el inversor no se puede poner a trabajar con los paneles hasta que lo hayamos configurado. Si no, podemos dañar la batería porque de pronto tenemos muchos paneles y el inversor va a querer inyectar mucha energía a la batería. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a encender la batería. Entonces, presta un momentico el celular, yo muestro cómo se enciende. En este modelo de Felicity Solar, el interruptor está por acá atrás, véanlo. Tenemos un botón para encenderla y tenemos un breaker. Entonces, primero le damos el botoncito, véalo. Ahí ya enciende la batería y después de unos segundos nos va a mostrar cuánto es la carga. Ahí nos muestra después de unos segundos la carga. Está a 41%, está muy descargada. Y entonces ahora le subimos el breaker. El breaker que viene en la batería. Entonces, ¿eso qué significa? Que ya la energía de la batería está llegando acá. Entonces, ayúdame a grabar. Empecemos desde aquí, de una vez. Vamos a medir cuánto voltaje está llegando de la batería en estos momentos. Nos está llegando 52 voltios. Vamos a proceder con el encendido. Entonces encendemos el breaker de la batería para pasar la energía al inversor. Encendemos el inversor. Y esperamos unos segundos. Mientras esperamos, les cuento lo siguiente. Estamos dando nuestros cursos de energía solar con beca del 80%. Matricúlate ya mismo, ahí está mi contacto. Primero tenemos que esperar a que el inversor encienda. Y segundo, debemos esperar de que debemos configurar el inversor. Porque es que si encendemos los paneles, probablemente está mal configurado y nos comience a cargar mal la batería. Entonces nos metemos en menú, el menú encendido, el Enter encendido. Enter sostenido 5 segundos. Después nos metemos en Set y vamos a elegir primero el tipo de batería. Que el tipo de batería debe ser LEED, de litio. Como el inversor es Felicity, la batería es Felicity, entonces el LEED debe estar, listo. Entonces, como está en LEED, nos van a aparecer estos dos botoncitos. Uno dice C de comunicación y el otro LEED de litio. Entonces, ahora sí, volvemos al menú. Nos metemos en Set. Y el manualcito, ¿vos lo tenés por ahí, no? Pásame el manualcito. Vea el manual, es que siempre hay que leer, muchachos. Dejen de ver tanto TikTok y pongan a leer. No, mentiras, vea. Por ahí les voy a dejar mi cuenta de TikTok para que una vez me sigan en TikTok. No bailo, enseño. Entonces, muchachos, vea, en el manual tenemos que ir viendo cada código qué significa. Entonces, por ejemplo, el primero nos dice el voltaje de salida. A lo mejor es dejarlo en 127, muchachos. En el caso de Colombia, 127 voltios. Una elegancia. Listo. Entonces, ahora, el segundo es la frecuencia. Como estamos en Colombia, 60 Hz. El tercero me dice APL, que es el rango de sensibilidad. Entonces lo vamos a dejar en APL, que es defecto. El cuarto, el modo de uso. ¿Cómo lo vamos a usar? Aquí está en solar, perdón, está en red, solar y batería. ¿Lo vamos a dejar así? Solar, no. Solar, batería y red. Solar, batería y red lo vamos a dejar. O sea, primer fuente, solar. Sí. Segunda, batería y la última, red. Sí. Porque como me has dicho que la voy a utilizar de emergencia. Yo creo que es mejor que lo utilice solar, red y batería. ¿Y después qué queda batería? Sí, para tener respaldo. Ok. Entonces vamos a mirar a ver aquí. Vea, solar, red y batería. SV, solar, red, batería. Este es solar, batería, red.
Y este es red, solar, batería. Vamos a dejarlo así. ¿Por qué? Porque aquí se va mucho la energía. Entonces la batería la vamos a dejar es como última opción. Listo. Contrario, ¿no? No, ahí está bien, solar, red, batería. No, porque estaba USB. Ah, ya me hiciste dudar. Mire, la Ah, cera. sí. A ver, Sí, el hombre tiene, Julio tiene toda la razón. Aquí estaba red, solar, batería. O sea, primera prioridad, Sí. red. No, vamos a dejarlo en solar, red, batería. Bueno, muy bien. Este es el método de carga. Vamos a utilizar solamente solar para cargarla, ¿no? Aquí este método SNU es solar y red, cargando la batería. No. Vamos a dejarlo en oso. OSO. OSO es que solamente los paneles cargan la batería. Y aquí es la corriente de carga de la batería. Mire, esta es la embarrada más grande que puede hacer la gente. No calcula la corriente de carga. Ya la calculamos nosotros. Como la batería es de 100 amperios, vamos a dejarla al 35%. Démosla en 35 amperios. Muy bien. Ahora, el código 7 es que vea, como vamos a ver el manual, en el manual dice que el código 6 es máxima carga combinando la energía de la red con los paneles. O sea, esto no es que suma la red y los paneles en las configuraciones, no. O sea, cuando esté cargando mezclado, lo máximo que va a entregar mezclado es esto que estemos programando. En ese caso programamos 35. Y solamente cuando esté la red sin los paneles, lo máximo que va a cargar la red, también lo dejamos en 35. ¿Me entiende la diferencia o no? Sí, creo que la red no la vamos a usar para cargar batería, ¿no? Ajá, correcto. Pero igual la vamos a dejar aquí en 35 por si el día de mañana ustedes quieren utilizar la red. Ya. O sea, en el modo de carga nosotros deshabilitamos. Aunque Sí. creo que esto lo máximo que deja es 30. No, ahí dejo. De la Démoslo en 30, démoslo en 30. Nunca la vamos a usar, pero De la si el red. día de mañana lo queremos usar. Ujú. De la Ahí red están solo 30. máximo baja 30. Sí, porque es que si lo dejamos en 100 y el día de mañana lo estamos usando, se daña la batería. Y se daña el cable porque él va a querer chupar de la red un poco. Bueno, aquí en el 8, el tipo de batería litio. Y aquí ya viene lo bueno, el 9. El 9 me dice el voltaje máximo de carga. Entonces, grábate aquí, ven. Mira, el voltaje máximo de la batería es 57.6 y el mínimo 44.8. ¿Subamos? Entonces, 57.6 es lo máximo. No, bajémoslo un poquitico para que no llegue al máximo máximo. Démoslo en 57 cerraditos. Pero no está bajando, bro. Ah, no dejó. No dejó. Listo. Vamos a ver entonces el otro. Que es el de flotación. Creo que posiblemente no deja porque ya lo configura directamente con la Sí, batería. lo hizo con los LED. rangos. Uf, pero es que flotación y red. Está en 57 voltios. Sí. No dejó porque reconoció la batería. O sea, siempre va a querer cargarla. ¿El 11 qué es? Este es el voltaje máximo de carga. Lo dejó por defecto por la comunicación. Este es el voltaje de flotación. Lo dejó igual. Esta es la profundidad de descarga. O sea, vamos a dejar el 20% de concho. Esto es cuando se pase a la red. El tema es que la batería se va a utilizar. Entonces, aquí el tema va a ser que cuando se pase a la red, este es el mínimo. Entonces va a tocar dejarlo, que la batería, a ver si lo explico de la siguiente forma. Nosotros vamos a tratar de descargar la batería hasta el 20%. Pero entonces, para que entre la red, la vamos a dejar al 25%. Entonces vamos a ver cuánto voltaje está llegando de los paneles. 194 voltios. ¿Cuánto voltaje está entregando en batería? 54 voltios. Vamos a ver ahora cuántos amperios. Aquí cuadramos en amperios y tiene que decir DC. Amperios DC. Quitamos las puntas y vamos a ver a cuántos amperios está cargando la batería. Uy, a 32 amperios. Está cargando full. Full sol. Vamos a ver cuántos amperios están viniendo de los paneles. No, está marcando 9 amperios. Velo, ve. Ah, porque es que la energía viene de aquí para allá. 9 amperios están cargando los paneles. 9 amperios. Y el controlador MPPT está convirtiendo esos 9 amperios en ¿cuánto? En 35, en 32 amperios. ¿Sí ven?
Porque está bajando el voltaje, como lo vimos, ¿cuánto está dando? Casi 200 voltios. Sí. O sea, está bajando de 200 voltios a 50 voltios. Y está subiendo la corriente a 32 amperios. Una elegancia, ¿no? Bueno, ahí ya está el sistema. Entonces, préstame un momentico. 32 amperios. Vamos a ver cuántos voltios está entregando esto, muchachos. Maneja relajada, son negras. Bueno, entonces vamos a ver cuántos voltios está entregando el inversor en AC output. Véalo, 127 voltios. Una elegancia, ¿no? Muy estable, 127 voltios. Listo. Hay que tener cuidado cuando metamos y saquemos las puntas, no hacer un corto. Bueno, muy bien, ya el sistema está cargando, ya está funcionando full. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un curso gratuito de electricidad residencial, lo más básico para que por lo menos tenga la capacidad de evaluar sistemas eléctricos residenciales, porque es que ese es el primer paso antes de instalar una planta solar. Es muy sencillo, en la descripción de este video te voy a dejar el enlace y tenemos una dinámica. Hay dos botoncitos. Un botoncito es para meterte en el video de la clase de electricidad residencial gratuita y otro botoncito es para que vayas a mi tienda de Amazon o AliExpress y le pegues una chismoseadita a los productos que estamos promocionando. Ese curso lo hicimos con el mejor contenido de los mejores youtubers de electricidad residencial y básicamente estamos enlazando el contenido de esos creadores de contenido. La segunda sorpresa que tengo para ti es que puedes acceder a una beca del 80% por estar suscrito a este canal de YouTube. Es muy sencillo, me contactas en la descripción de este video o por aquí abajito te dejo mi número de WhatsApp, hombre. Y básicamente vas a poder acceder con el 80% de descuento al próximo curso de energía solar que vamos a dar. Son 4 clases en vivo conmigo, con el profe Chris, más la plataforma básica donde podrás encontrar todo el contenido del curso. La tercera sorpresa es que tenemos las asesorías con el profe Chris y con su grupo de ingenieros. Si estás en cualquier parte del mundo, puedes acceder a un soporte virtual, asesorías para que vuelva realidad tu sueño de tener paneles solares en tu casa y un excelente precio por estar suscrito a este canal de YouTube. La cuarta sorpresa es que tenemos nuestras tiendas de Amazon y AliExpress de productos recomendados. En la descripción del video te voy a dejar el enlace de mi página web donde podrás encontrar desde aires acondicionados solares, inversores, baterías, lo que necesites que esté disponible en tu país con mucho gusto. Y la última sorpresa es que nosotros vendemos todo lo relacionado con energía solar, con garantía, con factura aquí en Colombia, los mejores precios. Y además de eso, una asesoría gratuita básica en tu instalación si compras todos los materiales aquí en Colombia. Nos vemos en una próxima clase gratuita. No olvides suscribirte porque muy probablemente no nos volvamos a ver si no te suscribes. Muchas gracias por tu like y por tu comentario. Me gusta saber desde qué lugar del mundo estás viendo este video, entonces coméntame desde qué lugar del mundo lo estás viendo. Muchas gracias por pertenecer a esta familia de YouTube y ayudarnos a crecer. Nos vemos.